Buenas tardes. En esta sesión hablaremos de la tecnificación en el campo del derecho. Como una pequeña introducción, decimos que es el ejercicio de la función judicial está vinculado con los procesos del pensamiento que realizan los impartidores de justicia para resolver los conflictos sometidos a su consideración, en lo que les converge la ley, los hechos, las pruebas, criterios jurisprudenciales, etc. Las sentencias, por lo que hace a su apartado de considerandos, son un reflejo de cómo los jueces estructuran los insumos cognitivos que les fueron proporcionados durante un juicio para llegar a la conclusión que finalmente los lleva a dictar una sentencia. En ese sentido, los investigadores en inteligencia artificial y derecho se han dado a la tarea de diseñar proyectos de sistemas de computación que puedan simular los procesos de pensamiento de los jueces, con la finalidad de que estos puedan auxiliar al juzgado al momento de resolver, sin que ello implique una sustitución de la figura de impartición de justicia. En el siguiente trabajo se analiza el concepto de inteligencia artificial con la finalidad de comprender cuál es la función que esta disciplina tiene como rama del derecho informático. Asimismo, se definen los elementos necesarios para la creación de un sistema experto y los diferentes modelos que existen. Se explica la forma en que los sistemas de expertos jurídicos procesan información. Para un mejor entendimiento daremos el concepto jurídico de persona, para comenzar a dilucidar si el concepto de persona en el derecho puede aproximar estos dos elementos tan diversos como son la inteligencia artificial y los seres humanos. Hay que encontrar un punto de semejanza entre ellos y que, a su vez, se corresponda con la denotación del término que los englobaría. El concepto jurídico de persona hace referencia a un centro de imputación normativa. Esta definición puede ser interpretada de dos maneras. La primera es estrictamente positiva, de tendencia formalista, y expone que cualquier ente al que se le atribuyan derechos u obligaciones es una persona. Y, así, el contenido de esos derechos y obligaciones es contingente. Un ejemplo famoso de esta postura es Kelsen, quien, en su teoría pura del derecho, al tratar el dualismo entre persona humana y persona jurídica, manifestó que ambos extremos, en realidad, son un mismo elemento. Los factores biológicos son irrelevantes y toda persona, en el ámbito jurídico, es persona jurídica. Por esto, hablar de persona jurídica es una redundancia. La segunda forma de perspectiva ius naturalista afirma que ciertos seres, por sus características asociadas con la naturaleza humana, son personas insoyablemente, y esto implica de manera necesaria que el derecho positivo respete ciertos contenidos. Esta dualidad hermenéutica repercute en cómo puede o no incluirse la inteligencia artificial en el concepto de persona en el campo jurídico. La mirada positivista no tendría objeción alguna a incorporar a la inteligencia artificial como personas. La ius naturalista sí podría tener reparos, aunque ello dependería de ciertos factores, como por ejemplo, proximidad con el analogado focal, finalidad del derecho, la naturaleza de la persona, entre otros. Para desarrollar esta idea, deberá abordar primero otras cuestiones que permitirán entender los argumentos que postulan una y otra y que se derivan de ellos. Entonces, el concepto de inteligencia artificial es una rama de la informática jurídica que trata de realizar con máquinas tareas que puede realizar el ser humano, aplicando cualquier tipo de razonamiento. Es una automatización de actividades que vinculamos con procesos de personas de pensamiento humano, tales como la toma de decisiones, solución de problemas y aprendizaje. Los sistemas computacionales en inteligencia artificial deben ser capaces de simular características
que son comúnmente asociados con la inteligencia de la conducta humana. Un sistema inteligente es aquel que exhibe un comportamiento similar al humano cuando se enfrenta a un problema idéntico y no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas. Los sistemas expertos son programas que imitan el comportamiento de un humano. Utilizan la información que el usuario les proporciona para emitir un resultado sobre cierta materia. Por tanto, el sistema experto hace preguntas hasta que puede identificar un objeto que se relacione con sus respuestas. Los sistemas jurídicos expertos son la principal aplicación de la inteligencia artificial. Con base en las definiciones generalmente aceptadas, se considera que un sistema experto es aquel sistema computacional capaz de proporcionar respuestas que, atribuidas a los humanos, presuponen procesos inteligentes de carácter heurístico, no algorítmicos. Los sistemas expertos tratan de emular la toma de decisiones de un experto humano en dominios de conocimientos bien definidos. El término pensar denota una serie de fenómenos neurofisiológicos que podemos encontrar en las máquinas, pero sí se puede hacer que una máquina simule algunos procesos de pensamiento. Para concluir, tenemos que en el futuro abrir las preguntas correctas y soportar la incertidumbre de no saber la respuesta sin cerrarlas será, más que nunca, una habilidad muy valiosa. La incertidumbre es algo con lo que es posible aprender a lidiar. La mayoría somos muy malos en eso y la culpa no es nuestra. Dado que no nos lo enseñan, el estudio de matemáticas que recibimos se enfoca inicialmente en la aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir, etc., y en la geometría. Más adelante aparecen el álgebra, ecuaciones, polinomios, etc., y el análisis, funciones, derivadas, integrales, etc. Pero hay un área extremadamente útil que generalmente queda relegada: la estadística y las probabilidades, precisamente las herramientas que nos preparan para enfrentar la incertidumbre. Que algo sea incierto no significa necesariamente que sea imprevisible. No tenemos certeza de lo que va a suceder, pero hay opciones que ofrecen perspectivas mucho más favorables que otras. La ciencia, que se ocupa de domesticar el azar, es la estadística, y manejar sus conceptos fundamentales se vuelve más importante cuanto más incierto se toma el mundo. Las estadísticas y la probabilidad preparan para manejar aquellas cosas que son inciertas, pero no imprevisibles. Si bien con su complejidad no siempre es posible conocer con exactitud las chances que ofrece cada alternativa, y para ello está el método científico, el uso de algoritmos y programas informáticos en la toma de decisiones automatizadas sobre particulares por parte de todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas, ha aumentado progresivamente en los últimos años. Así, cada vez es más habitual que a través de estas herramientas que se basan en inteligencia artificial se fijen precios de pólizas, se concedan o no préstamos, se identifique a personas a través de su imagen, se luche contra la evasión fiscal o incluso se prevea un posible delito. Como se puede ver en estos sectores, las máquinas vienen a sustituir tareas que hasta la fecha eran llevadas a cabo por personas, fruto de la eficacia y la precisión de estos nuevos instrumentos. Esta precisión se ha visto reforzada no solo por la mejoría de los modelos algorítmicos, sino también por una mayor disponibilidad de datos tanto personales como no personales en manos de las organizaciones. Datos que se convierten en entretenimiento y alimento de los algoritmos. Determinando el resultado de la decisión, inclusive de índole judicial. Como es lógico, este desarrollo exponencial en el uso de algoritmos a la hora de tomar decisiones ha derivado en todo tipo de problemas legales: discriminación,
decisiones injustas o denegaciones de un servicio o producto por parte de una máquina, que exigen de una regulación específica. Así, por ejemplo, en el ámbito del derecho a la protección de datos, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo 2016/679 ha establecido una regulación concreta para aquellos tratamientos que tengan como objetivo la toma de decisiones basadas únicamente en el dictamen emitido por una máquina. Para ello, la norma europea dota a los particulares sometidos a esta decisión de un haz de facultades. A su vez, esta misma norma impone una serie de obligaciones a las organizaciones que desean hacer uso de estos sistemas. Pues, compañeros, con esto concluimos nuestro tema de investigación que tiene que ver con la tecnificación en el ámbito jurídico. Muchas gracias. Hasta luego.